Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo comentario sobre la conmemoración de Shavuot. Interesante, porque se tradujo esto como Pentecostés, que viene de Pente, el día 50, que no es que está totalmente distorsionado. Pero en sí, la convocación Shavuot no se llama del día 50, aunque se conmemora en el día 50 porque son 7 semanas, 7 Shabbat, y en el séptimo Shabbat, el próximo día, después de ese Shabbat, es que se conmemora los primeros frutos. La fiesta también se le conoce de los primeros frutos. Pero en sí, Shavuot es semanas, la convocación o la conmemoración de las semanas. Y a pesar de que es la convocación de las semanas, se celebra o se conmemora solamente ese día, ese día. Y si en el pasado video estuvimos hablando de esos contrastes dogmáticos, eh, interpretaciones que se han sacado sobre ese relato de Hechos capítulo 1 y 2 y ese mover o movimiento que muchos o algunas personas han tomado la decisión de seguir, obviando el contexto y lo que se viene diciendo desde el principio. Y hoy vamos a estar hablando de eso mismo, pero ya al punto de lo que nosotros conocemos como mesianismo. Porque creo que, como dije, perdón, como dije en el video anterior, creo que muchos o la mayoría, ¿verdad? Tal vez están de acuerdo porque salimos de, ese, de esos contextos, ¿verdad? Religiosos, y hemos tomado la decisión de seguir ese llamado que nos llama a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir entendiendo, a seguir mejorando. Y eso nos ha llevado a reconocer que la Torá, la instrucción del Todopoderoso, o como algunos la llaman, la ley de Moisés, pues no es una ley de Moisés. La Torá se le reveló a Moshe, Moshe se la dio al pueblo de Israel, y por ahí también seguimos con muchos otros mandamientos o instrucciones que se le dio al pueblo y que hasta el día de hoy nosotros, los que aplican a nosotros, los tratamos de observar, conmemorar, porque vemos la revelación que hay de las obras y todo el propósito del Todopoderoso en nuestras vidas. Y cuando salimos de esos sistemas, nos encontramos con otro que reconoce eso, pero también está lleno de tradiciones, de hombres, de dogmas, que a veces se llevan al punto de mandamiento, lamentablemente, y en otras ocasiones se ponen como adornar un mandamiento, pero que nosotros que venimos con la ignorancia de todo esto, lo damos por sentado. Entonces llegamos al punto de que todo lo que venga del judío o todo lo que esté relacionado con la escritura y la cultura de los israelitas o de los hebreos modernos, era lo que siempre se hacía. Y aquí vamos a ver algunos puntos, ¿verdad? Que creo que ya he tocado anteriormente, pero que es importante que nos acordemos. Porque mira, yo observando, haciendo un análisis de lo que en mi opinión personal ha sucedido o sucedió o que facilitó la
la ignorancia en parte, porque no todo lo que hacen está mal. Tienen muchas cosas que son correctas, muchas cosas que son bíblicas, pero en las que no quieren mejorar, llegan, desde mi punto de vista, se facilitó por muchos factores. Yo acá haciendo análisis, pensando. Llegan esta gente que vinieron a imponer todo lo católico, se podría decir así, todas las regiones acá en Occidente, en nuestra cultura, que ellos la impusieron, esa cultura, y nosotros hasta el día de hoy ya la damos como si fuese de toda la eternidad, latina, y comienzan a traer todo eso, movimientos de los franciscanos, de las marianas y todas esas cosas. Y de momento, después de ciertos años que se liberan gracias al imperio americano y entre otras cosas, llegan los movimientos de esos americanos a traer lo que es el protestantismo a nuestras áreas. Y lo traen con señales, prodigios, ese movimiento carismático, se podría decir así. ¿Y cuál era el trasfondo de la cultura de todos nuestros ancestros, si se podría decir así? Que estaban más inclinados totalmente a que a ver, a dejarse llevar por los ojos, a que antes de todas esas que viniera el protestantismo, aunque estaba el catolicismo arraigado en los corazones de casi todos nuestros antepasados, pero ¿a qué se daba mucho ello? Me acuerdo yo, que no me considero una persona anciana, pero me acuerdo yo que había un refrán que se decía, este hombre o esta mujer, quien fuese, no se encuentra ni en los centros de espiritista, creo que era que decía. ¿Por qué? Porque antes estaban muy dados a esa práctica, a ir donde alguien que hacía una preparatoria de yo no sé de cuántos conjuros, te hacía una limpia, el otro te leía ni que una carta, y el otro te decía, mira, esto y esto, para que tu marido o para que tu mujer no te deje, o para que conquistes a cierta persona, o para saber qué te va a deparar el futuro. Y toda esa búsqueda hacia lo sensorial, hacia el más allá, hacia lo espiritual, llega a este movimiento que me trae mucho el relato de Shimón. De Shimón, el que le decían Shimón el mago, que tenía a todo el mundo engañado diciendo este es el poder de Dios. Cuando llega todos estos discípulos y comienzan a revelar verdaderamente el poder sobrenatural del Todopoderoso, no engaño, y la enseñanza de la Escritura, él también de que cree, pero se queda con esa mentalidad de que hay que hacer negocio. Entonces eso surgió y llega el momento en donde empiezan las señales, esas campañas evangelísticas de sanidad, del mover del espíritu, de aquel hablando, de sacando influencias malignas de aquel y del otro. Y la gente, ¿qué hace? Cree en eso y llega el momento en el cual no solamente cree que ese es el poder del Todopoderoso, sino que comienza a creer, y ahí es donde yo considero que cometimos ese pecado de ignorancia. Comenzamos a creer no solamente en que las manifestaciones de sanidad y que el Todopoderoso quiere que tú seas sano, eso es verdad. Que el Eterno quiere que libertar al cautivo, es verdad. Que el Todopoderoso anhela dentro de nosotros que tengamos esos dones, es verdad. Pero caímos en el error de cuál? De que por la ignorancia de esas personas que siguieron la misma tradición que había impuesta de
las teorías de reemplazo, las teorías de trinitaria, las teorías de... Y comenzaron a añadir las que supuestamente se les habían revelado, de la revelación fresca, del reino ahora, de la prosperidad. Entonces, en la mentalidad de los simples oyentes que acabábamos de ir a una campaña y alzar la mano y hacer la supuesta confesión de fe, en nuestra mente se nos metió: ese hombre está ungido por el Espíritu de Dios. Y no comenzamos, y el pecado que cometimos fue a no empezar a cuestionarnos, a discernir entre lo que está escrito versus lo dogmático, versus lo que el hombre ha interpretado. Si pasa por el filtro de la Escritura y comenzamos a decir: este hombre está ungido por el Espíritu de santidad, todo lo que diga este hombre tiene que decir amén, porque está lleno del Espíritu de Dios. Entonces todo lo que supuestamente ese hombre o esa mujer o quien hubiese sido comenzó a hablar sobre el Espíritu de Dios y así me reveló y así hay que vivir, y personas que, o nosotros que de una otra manera estábamos violando mandamientos, comenzábamos a vivir así porque supuestamente vivíamos una gracia. Pues no importa, después que tú digas que estás lleno del Espíritu, después que tú digas que estás ungido, después que tú vayas y prediques a todo el mundo que Cristo es la solución, la vida, el camino, la salvación, después que tú lo digas, después que tú te muevas, después que tú dejes de hacer cosas que tú consideres ilícitas, pues estás bien. Y dejamos a un lado lo que es la vida y el caminar de santificación de todo creyente, que es la obediencia a los mandamientos. Y eso es lo que vemos en toda la Escritura: un pueblo desobedeciendo los mandamientos y el Todopoderoso diciéndole: me has abandonado, yo te voy ahora a disciplinar. Un pueblo haciendo shuvá o arrepentimiento, como estamos acostumbrados a escucharlo, y volviéndose al Todopoderoso y comenzando a aplicar los mandamientos, y el Eterno diciendo: ahora yo te voy a restaurar. Y así ha sido la relación del Eterno con todo el ser humano. Nosotros caímos en ese engaño de que porque veíamos señales y todas esas cosas, y me acuerda lo que dice Deuteronomio: si aquel bien hiciera señales o te dijeras cosas, aunque se cumpliera. Pero después te dice: ven, vamos a obedecer a esto o lo otro, que no está escrito en la Escritura, en la Torá y la instrucción. Ese hombre no le sigas y no le creas. Porque el que realmente es un servidor del Todopoderoso te lleva a la obediencia de la Escritura. No te dice: este mandamiento no lo cumple, olvídate, tú no eres salvo por el cumplimiento del mandamiento, sino por la fe, que tampoco saben lo que es fe, porque fe es fidelidad a lo que está escrito y aquel que ha revelado lo que está escrito. Entonces nosotros llegamos al punto de pasar de ese de todo eso, y comenzamos a escuchar. El Todopoderoso comenzó a traer ese redarguir a nuestra mente, a nuestro corazón, y comenzamos a entender y a decir: oye, es verdad, no puedo seguir nadando en contra de la corriente. Puede decir que está ungido, puede decir que es el profeta, puede decir que Dios les revela, puedo decir y esto fue, creo que lo dejé a mitad, ¿verdad? En el video anterior creo que no lo expliqué. Si lo expliqué, pues lo vuelvo a explicar ahora porque creo que no lo expliqué. De este hombre que yo no comencé, sino que vi un video de él, porque vi el título y me llamó la atención el título y dije: déjame ver qué le aconseja a los jóvenes. Y según él estaba hablando inclusive de ese día de Pentecostés. Porque bueno, todo lo que estamos hablando es relacionado a Shavuot. Y hablando, ¿no?, que si los jóvenes de hoy en día se han olvidado de los milagros que el Señor hace, el Señor todavía es un Dios de poder y la gente se ha olvidado de eso. Cuando se olvidan de que en Dios hay poder, comienzan a entretenerse en otras cosas y a minimizar las cosas.
Y él hablando de sus experiencias, que él hasta el día de hoy sigue viendo sanidades en sus campañas y cómo Dios estira o saca las manos de personas que no tienen manos y sana y pone dientes de oro y todas esas cosas, y que la juventud de hoy tiene que tener un encuentro con Dios para que vea realmente que Dios tiene poder. Y el detalle y el problema no ha sido ese. ¿Por qué? Yo digo, basado en mi experiencia, porque yo hablo con varios jóvenes, trabajo alrededor también de personas jóvenes, de mi edad, mayores que yo y menores que yo. Y todos, tú les hablas y ellos creen en que Dios tiene todo el poder para sanar a alguien. Eso ellos no lo toman, eso ellos no lo cuestionan. Ellos no cuestionan de los milagros que hizo el Mesías. ¿Qué es lo que ellos desconocen? ¿Cómo vivir en santidad? ¿Qué es lo que Dios demanda de ellos? Eso es lo que ellos desconocen. Tú les preguntas a ellos, ¿tú crees que Jesús puede sanar a X? Voy a poner un ejemplo. Tú le dices, ¿tú crees que Jesús puede sanar a esta persona del cáncer? Te van a decir, claro que lo creo. Hasta testimonios pueden haber tenido ellos de cómo una familiar oró y Dios lo sanó de cáncer o lo sanó de migraña o de lo que sea. Ellos lo saben. Ahora tú les dices, ¿tú sabes lo que Dios demanda de ti sobre la alimentación? No saben. Lo único que saben, me acuerdo yo que una persona dijo, desconocimiento, yo me voy a comer esto porque a última hora Jesús dijo que no es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale. Por totalmente desconocimiento. Tú le dices, ¿tú sabes lo que es vivir en santidad? No saben. No saben lo que es vivir en santidad, no saben lo que Dios demanda de ellos sobre la alimentación, lo que Dios demanda de ellos sobre su vida, sobre el señorío que Dios quiere que mostremos nosotros con nuestra vida, con nuestras acciones, en todo lugar. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Dios quiere que nosotros demostremos, y Shabbat es uno de ellos, demostramos que Él es el creador de todos los cielos y de la tierra y que de Él dependemos totalmente. Pero como a ellos no le han enseñado eso y no lo han experimentado, no le han enseñado que eso son promesas, que eso realmente es tener fidelidad, tener emuná en lo que Él ha manifestado a nuestra vida, aunque el mundo no lo quiera y sea locura para ellos, pues viven así, en su propio yo, en su propia agenda. Yo celebro lo que yo quiera. A mí me enseñaron que celebrar Navidad es conmemorar el nacimiento de Jesús. Me enseñaron que el 31 de diciembre se acaba el año y el 1 de enero comienza otro. Me enseñaron, y me lo enseñaron los religiosos. Y cuando tú vas a la Escritura, nada de eso está en la Escritura. Nada de eso está en la Escritura. Al contrario, dice que eso no es agradable ante los ojos del Todopoderoso. Y basado en esta introducción, llegamos al punto en donde dimos ese paso. Creemos en el Mesías Yeshua. Ya sabemos que Jesús fue un hombre que se vino a construir muchísimos años, que si viniera el Mesías hoy en día, supongamos, obviamente sabemos que dentro del conocimiento y la sabiduría del Eterno y todo el dominio y autoridad que le dio el Mesías, sabemos que Él sabe. Pero supongamos que Él es una persona que vivió en los años 1 antes o 4 años antes del Mesías, según la cronología que tenemos hoy en día, y de momento se aparece y comienza y se para en un lugar y empieza a decirle Jesús, 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 Jesús. No va a mirar, porque ese no era su nombre. Ese no era su nombre. Hey, Jesus, come in to the Sunday for the church. Ven acá el domingo para la iglesia, va a decir. A la iglesia. Iglesia. ¿Qué es iglesia? Iglesia somos todos. Yo soy la cabeza de esa iglesia. ¿A dónde me quiere llevar?
domingo a reunirnos. Deja que se acabe el Shabbat y hablamos. Entonces, los que hemos entendido eso, llegamos al punto de llegar al otro paso. Y ahí voy a comenzar hablando sobre el otro paso, con esta introducción. En Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 24, verso, creo que es el verso 14, se encuentra Shaul en una corte, juzgado por los judaizantes o los judíos de su época. ¿De qué lo acusaban? De muchas cosas, pero dentro de la que se está defendiendo Shaul aquí es esta. ¿Y cuál es? La de que aparentemente él estaba predicando de un tal Yeshua, del cual los judíos decían que era una abominación, que no cualificaba, según el criterio de ellos, para ser meritorio de llamarse o de llamarlo el Mesías prometido del cual ellos esperaban. Y que Shaul estaba ahora enseñando en nombre de ese Mesías y aún enseñándole a los de las naciones y aún a instruirlos para que ellos violentaran el mandamiento de Moshe, o sea, la Torah, la instrucción, y blasfemaran o que ya no tuviesen en cuenta lo que era el Mishkan, el templo. Y como ellos estaban cuestionando a Shaul sobre eso y decían, no me digas y me vengas a hablar de resurrección. Obviamente, dentro de ellos están los saduceos que no creían para ese tiempo en que había resurrección de muertos. Entonces, basado en este contexto, en el verso 14, mira lo que dice Shaul. Aquellos que dicen, no, Pablo dijo, y Pablo estaba lleno del Espíritu, y lo que Pablo dijo, pues mira, Pablo dijo, sean imitadores de mí. Eso fue lo que dijo Pablo. Sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí. Y antes de leer lo que dijo Pablo, tenemos que entender algo. Cuando un israelita o un judío dice en su contexto, yo creo, no está hablando desde el punto de vista occidental, moderno, ni del punto de vista religioso moderno. Para alguien decir yo creo, está diciendo yo con mis hechos demuestro lo que está saliendo de mi boca. ¿Ustedes me entienden? Que no es decir yo creo en la Biblia. No. Usted puede decir que usted cree en la Biblia, pero si usted no cumple lo que dice la Biblia, usted es un tal mentiroso. Usted es un mentiroso y sus palabras están condenándolo a usted mismo porque está confesando algo que usted no practica. Por lo consiguiente, te hallan falso. Así que cuando alguien lea dentro del punto de vista escritural que alguien dice yo creo, está diciendo yo practico, yo lo vivo. Esto es la prioridad para mi vida. Ahora leamos lo que dice Shaul. Mas confieso esto, que según el camino que llaman uno secta a ellos, que ellos llaman secta hereje, así estaban llamando a Shaul. Este es cabecilla de una secta hereje que ahora está diciendo que el Mesías esperado es ese Yeshua y que fue resucitado conforme después a la escritura dice, y diciendo que ahora en él es que estamos completos y que no hay que venir a la casa, al Mishkan y que nosotros, pues dice, a lo que ellos llaman, así sirvo al Padre Elohim, creyendo todas, o sea, que dice creyendo, practicando, viviendo todas las cosas, conforme, no es todas las cosas que hay en ella y ya, no, conforme, ¿qué significa? Que esto es importante para lo que vamos a estar
brevemente hablando, conforme a todo lo que hay en la Torá, escritas y en los profetas. Conforme es lo que dijo el Mesías. Ustedes tienen que obedecer conforme a lo que está escrito y no según la levadura de los fariseos y saduceos. No conforme a como ellos lo interpretan y quieren que tú lo vivas. O sea, tú guardas Shabbat no conforme a lo que ellos te dicen que hay que hacer en Shabbat y que no hacer, sino conforme a lo que la Escritura te ha dicho. Y si lo que ellos te dicen está de acuerdo con la Escritura, amén. Si no, no estás obligado a hacerlo. Dice, teniendo esperanza en Elohim, el cual también mismo aguardan todos ellos que la resurrección va a haber para tanto los justos como tanto los injustos. O sea, confesando no solamente y viviendo todo lo que está escrito, sino también esperanzado en que todavía lo que no se ha cumplido lo voy a ver. Tengo la firmeza de que lo voy a ver, que es la resurrección tanto de justo como de injusto. Por esto también yo mismo, ejército irreprensible, una conciencia tengo para con Elohim y los hombres, siempre. Y después de muchos años, vine a traer limosnas a los de mi nación, y llegué con estas ofrendas en la que me hallaron, no me hallaron, en las que hallaron me habiendo sido purificado en el templo, no con una turba ni con tumulto, mas algunos de Asia, judíos, quienes debían ante ti estar presentes y acusar si algo tienen contra mí, o ellos mismos esos digan que hallaron delito estando yo ante el Sanedrín, excepto acerca de esta una sola cosa, que alcé la voz, que grité entre ellos estando cerca de ellos acerca de la resurrección de los muertos, yo soy juzgado hoy ante ustedes. ¿Qué fue lo que dijo Shaul? Yo creo en todo lo que está vivo, todo lo que está en la Torah, conforme a cómo está en la Torah. Y trayendo esto como entrapié, es porque cuando nosotros venimos al mesianismo, lo primero que escuchamos y que se escucha sumamente bonito, extremadamente bonito, y comenzamos nosotros a darle toda la validez y sentido, es a que en la convocación de Shavuot se conmemora lo que es la ketubá, lo que es la boda, lo que es la consumación del pacto entre ese novio y esa novia, ese novio siendo el padre y esa novia siendo el pueblo de Israel. Y se escucha bonito, se dan unas interpretaciones sumamente hermosas que son admirables para aplicarla y que manifiestan la relación realmente del Todopoderoso con nosotros. Pero, en la Escritura no menciona ninguna relación de que en Shavuot haya sido la entrega de la Torah. Y esto lo he hablado en otras ocasiones, pero vuelvo y lo repito y lo trato de acordar por si alguien no lo ha escuchado o por si alguien no lo ha escuchado, pero no le ha caído el 20 sobre esto. Estamos diciendo que en Shavuot usted no tiene que... No, usted puede hacerlo como usted considere. Yo solamente estoy trayendo la información. Y esto inclusive es importante. Ustedes saben cómo yo aprendí esto, de que esto no tiene relación, porque yo sé que muchas personas sacan deducciones, y ¿quién estará escuchando? ¿Qué mesiánico le comió el cerebro? Y yo creo que yo he traído el testimonio mío hace varias veces. Lo voy a resumir tal vez en un minuto. Yo no me convertí, como dicen, o yo no acepté al Señor como tradicionalmente
la mayoría de la gente hace. De que va y lo llaman y siente ese llamado de pasa al frente, alza tu mano, repite conmigo. No, ese no fue mi caso. Mi caso fue estudiando la Biblia. Te estoy resumiendo, no voy a estar dando todos los detalles, creo que lo he dicho así de una a otra. Estudiando la Biblia todos los días, desde Génesis, sin entender nada. Y leyendo la Biblia, sin haber entendido nada, esa Biblia estaba haciendo en mí algo sobrenatural. Sobrenatural. Porque me acuerdo yo que un día, que ahí es donde yo digo que eso fue la confesión. La confesión que yo mismo hice de que ya yo no podía vivir sin estar apegado a servirle a mi Dios Todopoderoso en el Mesías, su Hijo. Cuando yo dije, Padre amado, yo no he ido a ninguna congregación. Todavía no he ido a ninguna congregación. Después fue que yo empecé a visitar una congregación. Iba, me acuerdo que le pedí el carro a mi hermano. Mi hermano me prestaba su carro y yo iba y visitaba y eso. Pero yo comencé a leer la Biblia hasta que dije, Padre, yo no he ido a ninguna, porque eso era lo que en mi mente yo tenía. Y que para yo ser salvo, yo tenía que hacer esa confesión delante de un pastor o de un líder religioso. Y yo dije, Padre, yo no he ido a ninguna iglesia, ni he confesado la confesión del pecador, ni nada, pero yo sé solo una cosa, que yo estoy enamorado de esto que estoy leyendo, estoy enamorado de ti y yo no quiero dejar nunca en mi vida esto. Yo te quiero servir todos los días de mi vida. Dame entendimiento de lo que estoy leyendo, porque sé y reconozco que tú eres mi Dios. Así fue el resumen. Pues yo aprendí esto de que Shavuot no tiene ninguna relación con esta escena geográfica que hacen de la novia y el novio, la boda, la entrega de la Torá. No fue un rabino mesiánico que me dijo esto. No fue un short de esos de YouTube. No fue un pastor evangélico tirándole a los mesiánicos. No fue yo, que siempre he tenido esa manera de criterio, de decir, yo quiero saber algo, yo voy a ir donde la fuente, porque sé que si voy a la otra fuente, como yo me acuerdo que le dije a estas personas que venían, a los testigos, que venían a visitarme y a buscarme la vuelta, y yo cada vez que les presentaba un tema no sabían explicarme y me decían que para la próxima iban a estar más preparados y venían, estaban más preparados, hasta que yo les dije, mira, ¿sabes qué? Cada vez que tú vayas a la misma fuente, que es la fuente a la cual tú me estás diciendo que vas ahí, que es la fuente de tu sistema, de tu concilio, de tu organización, no vas a tener las dos partes, vas a tener solamente una. Y por más argumento, por más solidez, por más evidencia que yo te muestre, usted va a seguir dándole más validez y más autoridad a la que tú estás y tomaste la decisión de creerle. Aunque te esté diciendo un embuste. Yo lo que le estoy diciendo es, verifica las dos, contexto bíblico, contexto histórico, no lo que yo le diga, sino lo que está ahí escrito. Verifíquelo, vaya a la fuente y pídale dirección al Todopoderoso por medio del Espíritu de Santidad y que haya confirmación. Porque por medio de 2 o 3 testigos se confirman las cosas. Y si la Escritura en 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20 ocasiones te dice algo sobre la Escritura, sobre el tema de la Torá, que nunca está abolida, ¿por qué? Por una media interpretación de alguien que aparezca totalmente bajo un texto o un verso totalmente aislado, que ni tiene nada que ver con eso, se arreguinda de ahí y de ahí saca un dogma y tú te lo crees. ¿Por qué? Pues esto yo lo aprendí de la fuente. Yo fui a analizar lo que hablaban el sistema del judaísmo de hoy, no de del judaísmo de hoy
carismático, no del que busca propaganda, no del que se infiltra dentro de los cristianos para meterle una que otra cizaña y se vuelvan al judaísmo, no de aquellos que le gustan tener muchos likes, no, de los que yo consideré y miré y observé que son conservadores, que te traen las dos partes, las tres partes, de cómo es la cosa, de que reconocen cuando es un mandamiento y cuando es mandamiento escritural relatado en la escritura por medio de Moshe, y cuando es una interpretación rabínica lo reconocen y dicen, pero nosotros nos hemos ido por la rabínica porque creemos que tiene esto, lo otro, aquello, lo otro, y le dan la vuelta, pero lo reconocen. Pues yo fui cuando estaba investigando sobre el tema, y de ellos mismos lo reconocen y dicen, esto no tiene nada que ver. Esto fue algo que se relacionó y que se presentó en el Talmud, y nosotros hoy en día lo creemos y lo practicamos así, y no hay discusión alguna. Si no me crees a mí y piensas que yo me estoy inventando esto, pues mira, aquí yo no vengo ¿verdad? Yo pocas veces hago esto, pero la gente a veces piensa que, ay, ¿quién te comió el cerebro? ¿A quién estás escuchando? Oh, ya, no. Yo, en mi humilde condición y basado en mi humilde recurso, yo busco las fuentes y me trato de informar, y basado en esa información, no de lo que me digan, no, de confirmar, de indagar, como dice la escritura, cuando usted busque las pruebas, usted busque la justicia, y basado en esa justicia usted la sigue, y usted sigue esa justicia, y para que esa justicia sea válida, usted va a tener las evidencias, y basado en eso es que usted va a tomar la decisión. Pues aquí hay un libro que yo también adquirí, que se llama Jewish Worship by Abraham E. Milgram. Y esto no es un judío tirándole a los judíos. Esto es un judío explicando todos los dogmas doctrinales, escriturales y del Talmud, de la Mishnah, de la Gemara, que se fue sondando las discusiones de cada uno de esos rabinos, a qué conclusión llegaron, y algunas las explica claramente cuando se van por la línea escritural y cuando se van más por la línea halágica rabínica de su época, y cuáles han sido las diferencias en la cual una línea rabínica se podría decir, de un movimiento judaico, se puede ir por una línea talmúdica de la explicación de un rabino, y el otro por la explicación de otro rabino. Le considera más lógica a uno y a otro le considera más lógica a otra, no es tirándole. Y esto está, así se llama, ¿verdad? The Jewish Publication Social of America, la publicación judía, la Sociedad Judía de América. Y ellos, ¿verdad?, hablan de todos los temas escriturales. Y tú vas a la página 201 y te habla sobre esto. Obviamente yo no lo encontré en español y lo adquirí en inglés. El poquito inglés que entiendo, que puedo hablarlo poquito. Cuando digo poquito, no es que puedo tener una conversación con alguien en inglés y todo. Lo único que no lo voy a hablar perfecto, lo voy a hablar pateado como los boricuas. Pateado hasta más no poder. Con todos los acentos habidos y por haber. Y en muchas ocasiones le voy a tener que decir a la persona, repíteme otra vez. O yo voy a tener que decir la palabra 3 y 4 veces hasta que él me entienda, hasta que yo la diga sin el acento, y tal vez él la pueda entender. Pero de que entiendo. Y lo leo y lo entiendo. Pero lo voy a tratar de traducir conforme a mi conocimiento y lo voy a leer. Lo tengo en inglés. The second major festival is Shavuot. La segunda mayor festividad es Shavuot, or the Feast of Week, o que se conoce como la fiesta de la semana. The Bible directs, you shall keep. Tú debes de
de observar, de guardar. The Feast of the Harvest, la festividad de la siega, o de las primicias de tus labores, of the first fruit of your works. Of the what sow in the field. Dice, cuando siembres el campo, o sea, la siega de las primicias de tus labores, de lo que sembrares en el campo. Esto aparece en Éxodo 23, 16. As in all the festival is religion historical, meaning was woven into the texture on the festival thought, assuming preeminent significance of the life of the Jews. Dice, es un significado histórico religioso que se entretejió en su textura y la festividad adquirió así importancia preeminente en la vida de los judíos. The feasts of the week become the anniversary of the God revelation to Israel in the Mount Zion. La fiesta de las semanas se convirtió en el aniversario o la festividad de cada año de la revelación de Elohim a Israel en el monte Sinaí. When Moshe received the 10 Commandments in the midst of overwhelming supernatural events. Cuando Moshe recibió estas 10 palabras, los 10 mandamientos, en medio de abrumadores acontecimientos sobrenaturales, this the overnight took place in the presence of the all children of Israel. Esta teofanía tuvo lugar en presencia de todos los hijos de Israel. And the constitutes the holy and everlasting covenant between God and Israel. Y esto, y se constituyó esto como un pacto sagrado y eterno ante Elohim e Israel. Is the significance that there is no intimation in the Bible that the feast of Shavuot commemorates the revelation at Sinai. Ese significado que no existía ninguna indicación en la Biblia de que la fiesta de Shavuot se conmemore la revelación en el Sinaí. ¿Ve lo que está diciendo el hombre? No hay, esto es un judío, un israelita, hablando claramente de esto. Dice, nor is there any mention of the connection between the festival of the giving of the Torah in any another of early source. Dice, no hay una existencia, ninguna mención, ninguna conexión entre esta festividad y la entrega de la Torah en ninguna parte, ni early, ni antigua o al principio, ni antes, encontrada. In the Talmud, wherever the association of the Shavuot with the revelation of the Mount Sinai. En el Talmud, como quiera, se asoció esto de Shavuot con la revelación del monte Sinai. Is already referred to an established tradition fully accepted and unchallenged. Y en este momento esto fue referido y se estableció esta tradición completamente aceptada y indiscutible.
un challenge que no fue cuestionada por ninguno. When the day of the giving of Torah was calculated of the basis of biblical account, it was found to coincide with agricultural festival of the first fruits. Aquí vemos claramente que ellos mismos lo reconocen y lo aceptan. Así que usted, mesiánico, usted, raíces hebreas, usted, creyente en el Mesías Yeshua, guardador de la Torah, cuando usted tenga esa parte donde usted vaya a enseñar, a transmitirle una enseñanza en Shavuot a las personas, tenga por lo menos estos conocimientos básicos y explíquelo. Diga, nosotros estamos haciendo esto como una tradición, pero realmente esto bíblico no es. Y si no es bíblico, pues cuestione y diga, ¿lo seguiremos haciendo así? ¿O estamos siguiendo las pisadas del Mesías? Porque si salimos de un sistema en donde nos estuvimos dando cuenta que lo que estaban haciendo eran tradiciones de hombre que quebrantaban el mandamiento, pues aquí no están solamente, bueno, en cierto aspecto, ¿verdad? Se podría cuestionar si lo están haciendo correctamente o no, porque está hablando de la festividad de las semanas. Y mucha gente se deja llevar por la interpretación talmúdica que ellos mismos reconocen, que no es tan seguro, pero nosotros a veces nos creemos maestros, y defendiendo lo indefendible, y defendiendo la interpretación, porque sí, hay muchos rabinos del judaísmo que te explican esto y te lo dan como una certeza, y te dicen, mira, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, esto es la interpretación del judaísmo, nosotros tenemos la autoridad, esto es lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo, y el que esté desobedeciendo esto está desobedeciendo a la autoridad que Dios puso. Porque según, ¿verdad? Ellos, lo que dice la Escritura, que sí lo dice, que dice, ustedes tienen que obedecer lo que digan los líderes, ellos a quienes yo le di la autoridad, pues ellos ahora se autoproclaman esa autoridad. Y tienes que hacerlo como nosotros lo digamos. Y entonces muchos dicen, no, ellos han llegado a la conclusión de que Shavuot se va a celebrar 50 días después de Pesaj. Y si Pesaj cae un martes, pues el miércoles tú piensas a comenzar el primer día, que es el primer día de los panes sin levadura. Ese es el primer día que tú vas a comenzar a contar. En cada día vas a seguir la tradición rabínica de cada día. Tú vas a hacer una oración, cada día tú vas a ascender, cada día tú vas a contar. Algunos cuentan un día más, otros cuentan un día menos, hasta llegar al día 50, aunque caiga lunes, aunque caiga miércoles, aunque caiga jueves, aunque caiga viernes. Casi siempre cae el 6 de junio, si se podría decir, 6 o 5 de junio, casi siempre va a caer. O sea, y va a caer ahí. Sí o sí va a caer ahí. Y ellos no están seguros de que es así. Ellos no están seguros dentro de sus conversaciones, discusiones, no están seguros si el Shabbat se comienza a contar después de Pesaj, el próximo Shabbat, o si es el día después de Pesaj. Y nosotros, está hablando de nosotros porque yo sí también lo creo así, entendemos y creemos que, como dice la Escritura, la festividad de las semanas, pues dice que vas a contar 7 Shabbat completos también. No un Shabbat a mitad y los demás completos, no. 7 Shabbatot completos. O sea que si cae miércoles Pesaj, pues usted comienza a contar el primer Shabbat. Cuando esté completo ese Shabbat, comienza a contar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y en el séptimo Shabbat, después de ese séptimo Shabbat completo, pues entonces el próximo día es Shavuot. Así que, entendiendo esto,
podemos llegar a esta conclusión de que si hemos salido de los dogmas tradicionales, también tenemos que entrar en ese punto y hacer también bien escudriñador, buscar ese discernimiento, como dice la Escritura. Ese discernimiento, porque según lo como vimos en la introducción, Shaul dice, yo creo en todo esto conforme a lo que está en la Escritura, no conforme al rabinismo, no conforme al judaísmo, no conforme al sistema religioso, que ni tan siquiera existía para ese tiempo. O sea que cuando nosotros estamos hablando de Colosenses, de Efeso, que el sistema moderno religioso de hoy se adjudica y se mete dentro de esa conversación, primeramente usted ni es israelita, porque usted dice que eso no es para ti, porque usted no es judío. Pues tampoco usted vivía en Efeso, usted tampoco es de Galacia, usted tampoco es de Roma, usted tampoco es de Filipo, usted tampoco es de Asia, ni de Antioquía, usted no era de ninguno de esos lugares, entonces no se meta en esa conversación si es que lo quieres aplicar así. Y mucho más, tu sistema religioso ni tan siquiera se había imaginado el supuesto líder que salió y que influenció esa doctrina a la cual usted hoy cree y que es bíblica y la aplica, ni tan siquiera había aparecido por eso. Estaba a 2000 años luz de ahí. Pero se mete ahí y dice, ve que lo que está diciendo es que nosotros ahora, los religiosos de hoy en día, nuestra denominación de fuego y de poder, no tenemos que sentirnos mal cuando no guardamos estos mandamientos, porque Él dice que no, que nadie nos juzgue. Ay, no está hablando nada de eso. Usted ahí está conversando entre creyentes en el Mesías Yeshua y judaísmo. Creyentes judíos en el Mesías Yeshua, de las naciones en el Mesías Yeshua que seguían la Torá, la instrucción y todo, contra las tradiciones y dogmas que ellos le llamaban la Torá de Moshe también, que querían que también todos se sometieran a eso, aunque contradijera lo escrito. Y estaban influenciando y poniendo presión ante todos esos, diciendo, si tú no guardas todo, aunque creas en el Mesías, no estás andando conforme a Israel, no puedes decir que eres parte de la ciudadanía de Israel, porque tienes que hacer la conversión completa, con circuncisión rabínica, con alajá rabínica, con atuentos rabínicos, con toda la alajá rabínica. Y no, la alajá que nosotros seguimos es la del Mesías Yeshua. Y él nos dijo claramente que la salvación no viene por la circuncisión, sino viene por la emuná, la fidelidad de que Él vino y fue resucitado de entre los muertos. Y que nos ordenó andar conforme a toda la Torá, conforme a lo que Él enseñó y nos aplicó para vivirla, no conforme. Y voy a poner un ejemplo. Shabbat, comienza Shabbat. Prender las velas, hacer la oración, eso no es bíblico, es rabínico. ¿Usted quiere hacerlo? Lo puede hacer. ¿Juzgar a otro porque no lo hace? No lo puede hacer. Eso es judaísmo. Si usted quiere obligar o condenar o juzgar, coaccionar a otro porque no sigue esa tradición y lo acusa de pecador o de transgredor de la ley, está haciendo una falsa acusación, porque eso rabínico no es. No, porque es que tiene que comer, aunque sea un pescadito el viernes. Eso es tradición. No, porque es que en Shabbat tú no puedes andar ciertos pasos. Eso es rabínico, eso no es bíblico. No, porque en Shabbat uno puede orar por los enfermos, como el caso de Mesías que se encontró con esos casos. Eso era rabínico, eso no es Torah. Torah, ama a tu prójimo como a ti mismo.
todo el tiempo hacer el bien. La vida está por encima de todo. Y nosotros tenemos que estar también sumamente alerta ante todas esas cosas, porque nos podemos volver judaizantes sin querer. Imagínense, si nosotros nos llaman judaizantes por guardar los mandamientos de Dios, no del judaísmo, ni de los judíos, ni de Moshe, los mandamientos de Dios, del Todopoderoso, del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, conforme el Mesías nos enseñó, no le demos más alas, porque todo lo que hagamos van a decir, ay, mira, y eso que dice que no es judaísmo, y mira. No, nosotros creemos en el Mesías Yeshua, andamos según sus pisadas, imitando al Mesías, viendo cómo Pablo lo imitaba, tratando de imitarlo, pero conforme a lo que está escrito. Que a mí me gusta hacer la oración, me gusta poner el pan en Shabbat, me gusta leer el libro de Ruth en Shavuot. Hágalo, pero no obligue a otro a que lo haga, porque eso no es un mandamiento. Eso es una tradición. Y eso es lo que sucede. Lamentablemente, eso es también lo que hacen en los sistemas religiosos, pero de otra manera. El judaísmo dice, no, está violando el mandamiento del rabino, rabínica, y por ordenanza. Mira que quieren correr carro, parece. Y basado en la institución rabínica estás violando el mandamiento de Moshe. No, estás violando el mandamiento de Moshe. Entonces, en el lado religioso, no, si no vienes cada domingo, si no das esto, estás dejando de ser un cristiano fiel. Eres un tibio. Eres un tibio porque no participas con nosotros. Eres un tibio porque no te vistes según la estructura de nuestra vestimenta. Eres un tibio porque no crees en lo que nosotros aplicamos e interpretamos. Igual, eso es un estilo de judaísmo, pero de otra manera. De otra manera. No, porque es que si no... La salvación es por... Mira la contradicción, y con esto termino. La salvación es por gracia, no por guardar los mandamientos. Pero si no diezmas, te puedes quedar en el arrebatamiento. Si no estás activo en la iglesia, te puedes quedar el día del arrebatamiento. Si te vas y te vemos con un vino en la mano, te puedes quedar el día del arrebatamiento. O sea, que es por gracia cuando no quieres guardar los mandamientos, pero juzgas al otro de que va a perder su salvación. Y nosotros nunca hemos dicho que la salvación es por guardar los mandamientos, pero esa es la contradicción que nos enseñaron. Es por gracia, pero te puedes quedar y puedes perder tu salvación por la desobediencia de un dogma o de una doctrina que ellos hayan implantado. Por eso puedes perder la salvación. Pero la salvación es por gracia, según. Pero si no haces eso, te puedes perder. O es por gracia o no es por gracia. Porque si es por gracia y yo no quiero hacer esto, pues como quiera soy salvo, porque es por gracia, no por las obras. Y nosotros hemos dicho claramente, nosotros no estamos diciendo que porque usted desobedezca este mandamiento, usted se va a perder. Lo que estoy diciendo es que el Todopoderoso te va a llamar y te va a disciplinar. Y en el día final, por los frutos, Él va a demostrar, Él va a manifestar, no nosotros, Él va a manifestar por los frutos. Si realmente usted fue un siervo de papel, de pacotilla, y que nunca fuiste llamado y que solamente te estabas tratando de justificar por tus propias acciones, o si fuiste uno fiel, con tus defectos, con tus debilidades, con tus ignorancias, porque no lo sabemos todo. Así que sirvámonos al Todopoderoso de todo corazón. Y acuérdense, como dice la Escritura, en los últimos tiempos
muchos tendrán comezón de oír. Que ese comezón de oír suyo sea deseando la leche espiritual no adulterada. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.